Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Nutrimédica, el podcast. El día de hoy hablaremos de diabetes. Mi nombre es América Guerrero y soy licenciada en nutrición y educadora en diabetes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Soto, soy licenciado en nutrición, maestría en nutrición clínica y educador en diabetes y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el doctor Netza Díaz, médico y nutriólogo clínico. Hola, yo soy Eduardo Sánchez, licenciado en nutrición y educador en diabetes. Un gusto. Excelente, plebes. Bienvenidos a la mesa de Nutrimédica, el podcast de nuevo. Ya a las y los tres ya les ha tocado repetir podcast, ¿no? Sí, ya es mi segunda ocasión aquí. Así es, igualmente, un gusto estar aquí con ustedes. Igual, segunda vuelta. Pero justamente el día de hoy, plebes, pues fíjense que esta mesa se hizo, ahora sí que exclusivamente con el equipo de Nutrimédica que tienen la formación con el diplomado de educadores y educadoras en diabetes, ¿verdad? Así que el día de hoy, justamente como América lo dijo aquí en la introducción, vamos a hablar de lo que figura lo que está alrededor de un educador o una educadora en diabetes. ¿Qué les parece? Muy bien. Vamos para adelante. Entonces, mi primera pregunta es lo básico. ¿Qué es un educador en diabetes? A ver, adelante. Bueno, pues creo yo que coincido que como la palabra lo dice, nuestro trabajo es educar a la gente en diabetes. Puede ser en varios aspectos, pero nosotros como con ya la formación de licenciados en nutrición, Ujú. podemos abordar ese abordaje nutricional, vaya, más enfocado a la diabetes. Ujú. Entonces, los podemos consultar de diferentes maneras, ¿no? Pero ya como nutriólogos nos toca hacer la parte de la educación en cuanto a nutrición, que en sí se da, ¿no? Para la pérdida de grasa y para todo eso. Pero ya enfocado en diabetes, creo yo que tiene muchas variantes que podemos Ujú. manejar por ahí. Ok. Sí, que justamente, nada más para aclarar, ¿no? El tema de que te digan eres educador en diabetes no necesariamente te rige por tu profesión. Hay, Claro. hay educadores en diabetes Justo. que son odontólogos, que son psicólogos, algunos Mm. médicos que también tienen la formación de educadores en diabetes. O sea, el simple... Enfermeras. Enfermera, sí. Así es. De hecho, no es, inclusive, no estoy seguro, pero creo que me tocó conocer una persona que ni siquiera es del área de la salud, Ah, sí, sí. pero tiene el diplomado de educador en diabetes, Justo. Sí. que simplemente, en resumidas cuentas, Ujú. es hacerle entender a la persona que le dan el diagnóstico de diabetes, pues todo lo que conlleva desde diferentes aspectos que ya iremos desglosando, Ujú. cómo entender esa enfermedad, cómo vivir con esa enfermedad, Exacto. que hasta ahorita, y ahí dejo la pregunta, hasta ahorita yo no he leído un artículo que me diga que la diabetes se curó, Oh, exacto. simplemente que se controló. Entonces es hacerle eso a la persona, a educarla para que entienda todo el concepto de la enfermedad. Y sobre todo que haya un organismo internacional importante que son los que rigen toda esta dinámica de la diabetes, como dice el Alexis, que ya pongan sobre la mesa que la diabetes se cura. Ujú. Por lo tanto, un llamado muy importante que tenemos que hacer desde el principio del podcast es que la gente entienda que ese contenido en redes sociales que puede ver que revierten la diabetes o inclusive no sé si a ustedes les tocaba ver, ya no me ha tocado últimamente, pero había letreros muy hechizos, o sea, como muy, ¿saben? Estas como moldes que venden en las papelerías de letras. Sí. Me tocaba ver en en la calle, así como cartulinas que luego la forraban con papel contact, de que tienes diabetes, yo te la curo. Ujú. Y un número de Ok. teléfono. Sí, o luego los remedios caseros, ¿no? De que, ay, fulanita o mi vecina, Sí. con esto se le curó la diabetes. O Mm. sea, ya para qué vas al médico, para qué te informas. Existen, yo creo que infinidad de remedios que Sí, sí. se han girado en torno a la diabetes. Creo que en sí es una enfermedad que desde hace mucho tiempo se le ha dado como ese enfoque, ¿no? De que se puede curar así de la nada. Y pues, como decía Alexis, es importante a que enseñarle al paciente a vivir con esa enfermedad. Exactamente. Hay que brindar esas herramientas, ¿no? Que son necesarias. Y a final de cuentas, cada consulta se puede convertir en un taller donde el paciente, a final de cuentas, aprende cosas nuevas, aprende cómo vivir con la diabetes, como lo comentabas, América. Y pues básicamente es fundamental tratar de tener ese control, ¿no? De esa glucosa para evitar complicaciones y en algunos de los casos, como dices tú, no hay cura, no hay cura, pero pues sí hay un buen control, si hay un buen control de glucosa. Pero se aprende a vivir con Sí, ello. Claro. Exactamente. ahorita, Ujú. ahorita la controversia gira en torno
a un concepto llamado remisión de diabetes. Ok. Que esta remisión es una manera de revertir, digámoslo así, las elevaciones en glucosa, pero fundamentado todavía que a largo tiempo no está. ¿Por qué? Porque se contrapone el tema de que el órgano que está mal funcionando, digámoslo de esa manera, Ujú. pues es el páncreas. Y el páncreas tiene un sustrato pancreático que es el que ayuda a regular todas esas funciones. Ujú. En cierto momento, el páncreas de estos pacientes pues se va a quedar sin Claro. sustrato y al final de cuentas la remisión va a desaparecer y va otra vez a hacer la enfermedad. Va Entonces, evolucionando todo. entonces, realmente una remisión como tal, porque han relacionado Sí. cirugías bariátricas con remisión de diabetes, algunos medicamentos que tienen a remitir diabetes, pero yo lo veo como que todo está relacionado más al control que a la Justo, enfermedad. eso te iba a decir, fíjate, que el tema de remitir a mí me sonaba mucho como el tema de controlar. Y parece o sea, se me hizo una definición muy parecida como el de el déficit calórico a la mentada autofagia cuando hablan del ayuno intermitente. O sea, la autofagia es que tu organismo consuma energía y que es lo que hacemos nosotros con el déficit calórico, ¿no? Entonces, creo que simplemente es un tema en el cual algo que ya está y que justamente por algo está y por algo tiene mucho tiempo porque es lo que es por la importancia que tiene, como que se le quiere poner connotaciones. Es como, otro ejemplo, es como romper ayuno, güey, es desayunar, Sí. punto. Pero ahora Son diferentes maneras de decirlo. sí, pero al modo de que queremos seguir como reinventando el hilo negro cuando ya está, o sea, el agua cae de arriba para abajo y no al revés, ¿no? Entonces, no vamos a hacer que suceda lo contrario, ¿no? Sí, sí, justamente viene sobre ese sentido, pues, Ujú. y aquí el problema es la gente o los pacientes o las personas que desgraciadamente tienen este padecimiento que están buscando la esperanza fuera de, o como escuchar algo para decir, él tiene la solución o Exacto. él me va a venir y Eh, cuando no es así, Me pues. recuerda mucho también el tema de, por ejemplo, una paciente me mandaba mensaje hace poquito y me decía, oiga doctor, usted no hace la nutrición funcional. Y yo, ¿what? ¿Cuál? Sí, o sea, no, son connotaciones Sí. inventadas Ujú. que tienen mucho marketing, que tienen mucho apegue ahorita, pero es como, a ver, pues si se supone que según esa gente da nutrición funcional, pues qué hace uno? ¿Nutrición Funciona. disfuncional o qué? Disfuncional. Pues no, ¿no? Entonces, pero volvemos al tema, se le quieren dar ciertas connotaciones y esto es muy importante que la gente no caiga tan fácil en el tema de Sí. que se quieren dar connotaciones atractivas o que prometieran más de lo que son cuando realmente pues Ujú. no es tema, ¿no? Pero realmente creo que, o sea, ahorita que hablamos de la diabetes en remisión, siento que no es más que un buen control en Sí, cuanto a dieta y ejercicio, ya sí, que me tocó no ver muchos temas en el diplomado, ¿no? De que, pues, neuropatía diabética, pie diabético y todo iba donde mismo. mm, Tienes que hacer dieta y ejercicio, tienes que controlar para eso, hacer dieta y ejercicio para así controlar tus niveles de glucosa en sangre. O sea, todo se refleja en cómo te alimentes y cómo te ejercites y eso se va a ver reflejado Te- en tus niveles de Les glucosa en tengo una sangre. pregunta. ¿Ustedes antes de ser educadores en diabetes conocieron a alguien que era educador en diabetes? Yo sí. Yo también. ¿A quién? Pues estaba Amílcar, A un que era colega. colega aquí Muy de la bien. ciudad. Saludos, Sí, saludos. Amilcar. Que él se dedicaba más que nada a niños con diabetes tipo Ya. 1 específicamente, pero hizo el diplomado. Estaba Maribeth, que en paz descanse, una Sí, colega que exalumna mía, así es, compañera mía, que también tuvo un accidente y ya no está, está aquí con desgraciadamente, nosotros. pero fue una de las pacientes, una de las que también tuvo primero eso. Y ellos fueron los que me empezaron a mí a dar como que las pautas para, para meterme en el mundo Ya, de la diabetes, porque súper. lo que uno ve en clase es muy importante porque son las bases, Son las bases, probablemente justo. la parte fisiológica, cuando vemos fisiología, la parte fisiopatológica, o sea, cuando ya está la enfermedad. Ujú, Entonces, todo eso es importante porque lo tienes que conocer, mm, porque quiero que se entienda y que la gente entienda ujú, que, y creo que fue un tema que propuso que vamos a sacar más adelante, ujú. que realmente el trasfondo de la dieta, de la alimentación Oh, sí. en el paciente
no les estamos dando un platillo nomás por dárselos. Exacto. El platillo para un paciente con diabetes ya tiene su proceso, ya tiene sus cuentas, ya tiene todo. Entonces, Su cálculo. uno antes hacía eso dentro de lo que el aprendizaje. Una vez siendo educadores, yo aprendí otras cosas que no Ujú, tienen nada que ver y que por ciertas cuestiones no se controlan los pacientes. ujú, Y son cuestiones de, por ejemplo, cuando le das el diagnóstico. Cuando sí. le dices al paciente, oye, tienes Así es. diabetes. Es una lluvia de emociones, ¿no? Algo, Exactamente. algo Fuerte, sí, nuevo. yo no lo había notado hasta que entré al diplomado. Y yo creo que en el ambiente médico, desgraciadamente, no voy a generalizar, pero desgraciadamente se da mucho que el decirle a una persona, el darle el diagnóstico de diabetes es como uno más. Ujú. Y el que sigue, y el que sigue. Pero yo creo que está tan sumergido el ambiente médico en su tema que no se da cuenta que para mucha gente, yo les voy a comentar algo que un profesor en medicina de oncología, o sea, fíjense, era el que nos daba la materia en medicina de oncología, nos decía, yo creo que de lo que a mí más me dijeran, que a mí más me afectara, que me dijeran de que estoy enfermo, decía, fuera que me dijeran que tienes diabetes. Y para mí, el que me digan que tengo diabetes, para mí fuera como yo estar muerto, decía, así. En medicina el doctor, ¿no? Entonces, esto lo está diciendo alguien que era médico militar, imagínense, este Sí. doctor y tenía unas historias hasta de las cirugías que hacían con pacientes con cáncer, pero ahora imagínate esto a alguien que no tiene idea y que está revuelta de malinformación y de mitos y de todo eso, ¿no? Yo Que de creo una que... liga tienes diabetes. ujú, Para mí, o sea, yo de verdad decía como, bueno, tengo familiares no de primer grado, pero como que tías ujú, o alguna que otra prima que tenía diabetes. Entonces yo decía, bueno, a lo mejor ellos ya están acostumbrados a vivir con ello, X, ¿no? Entonces ya que me ha tocado consultar gente, es que dicen, es que para mí fue un shock y lo tardé en procesar, en procesar que tengo diabetes, pues, o sea, para mí fue yo no me medía mi glucosa, yo no sabía cuánto tenía que estar antes y después de comer, yo no tenía que tomar todos estos medicamentos que tengo ujú. que tomar ahorita, entonces mi vida cambió por completo. Entonces, algo que no nos ponemos a pensar y creo que para eso también funge una función muy importante el educador en diabetes, porque se nos forma en esa parte psicológica también, aunque no somos psicólogos, pero nos brinda información psicólogos que son de importancia para abordar esa parte Mm, también en los pacientes con diabetes. Y desde aquí, por ejemplo, ahorita hablando de esta parte psicológica, ¿no? Por ejemplo, al momento que tú le das la noticia al paciente, esa negación, desafortunadamente puede ser una parte pues muy larga, ¿no? Porque Ujú. desafortunadamente esta glucosa, bueno, no vamos a tener un control óptimo, ¿no? De esta glucosa y pues ¿qué va a pasar? En algún futuro puede haber alguna complicación de la diabetes. Y ujú. Yo creo que este tema de esta negación que a veces dura mucho tiempo, inclusive yo creo que puede durar hasta años, no sé si estén de acuerdo, pero puede ser una de las cosas por las cuales se tiene como que este cliché de que las personas que viven con diabetes como pacientes son muy complicados de llevar. Yo siento que además como la diabetes y como muchas enfermedades crónico-degenerativas, hablando de la hipertensión, hablando de la dislipidemia, no colesterol, triglicéridos y todo este tema, es un tema que no duele, es un tema silencioso. Entonces, esta cuestión es algo muy complicado porque está ese lado y está el lado que vives con esa negación. Tal vez ya le dices a la gente que tienes diabetes, tal vez sí, ya vas a tus consultas, pero yo creo que una persona que tiene diabetes, que asume, que empodera su Ujú. enfermedad, es la persona que dice, ok, ya la tengo, ¿cómo puedo hacerle para que esta enfermedad no me enferme más de otras cosas? Porque sabemos, y si quieren ahorita comentamos las complicaciones que puede tener la diabetes, ¿no? Después de esto, pero hablando acerca de esto tan complicado que puede ser tanto en la consulta institucional, ¿sí? Como en la consulta privada, el llevar el control, que siento que en la consulta privada puede ser un poquito menos porque la Ahí ya la persona persona a lo mejor ya está viniendo por decisión ya propia, ¿no? viene por decisión propia y paga. Ujú.
y todo lo que pagues te va a dar un sentido de no De tengo que compromiso. desaprovecharlo, de compromiso, ¿no? Así es. Sí, bueno, ahí nada más para complementar antes de entrar a Ujú, las complicaciones. ujú, Recordemos que como toda enfermedad, inclusive hablando del tema de la muerte, todo el paciente que le dicen tengo diabetes va a pasar por las mismas etapas de duelo, que es ujú, como se le conoce, ujú. que simplemente es cuando le das la noticia, cuando el paciente pues la niega, hasta que el paciente la acepta Y no es y todo. lineal, ¿no? O sea, No, lo puede ahí, aceptar y puede volver a caer en exactamente. negación. Exacto. Entonces, hasta que el paciente no entienda y no acepte eso, el tratamiento no es que no se vaya a lograr, simplemente va a ser un poquito más complicado lograrlo. ¿Por qué? Porque al empezar tú un tratamiento conllevas que cambios. Ujú, Y cambios inclusivamente fuera de diabetes, ¿no? ujú, Que venga el paciente simplemente por control de grasa ujú. o si viene por, no sé, de otras cuestiones, simplemente el hacer un cambio de lo que tú estás Cuesta. acostumbrado cuesta. Y a final Entonces, de cuentas son cambios que el paciente, pues, bueno, son cambios que el paciente ha hecho, no ha hecho durante no, toda tiene la que Su vida. hacer, vida. exacto. Ajá. Y eso es a veces lo más difícil, ¿no? Tratar de llevarlos Exactamente. por ese lado y también enfocarnos en el entorno que vive en el Sí. paciente, Y que, pues. bueno, Sí, sí, y también uno de los puntos bien importantes es que cuando a ti te dicen diabetes, Uy, la persona rápido piensa en la muerte. sí. ¿Por qué? Porque anteriormente cualquier paciente que tenía diabetes que se moría, pues decían, ¿qué decían? Es que se murió por diabetes, Ujú, y es que se murió por diabetes, y es que y la gente empezó a relacionar pues la diabetes con la muerte, ¿no? justo. Entonces es algo que hasta la fecha la gente lo sigue pensando. Entonces yo cuando ya está el paciente aquí en consulta, la primera aclaración que les hago es, te vas a morir de lo que tú quieras, pero no de diabetes. Claro. Ujú. ¿Por qué? Porque la diabetes controlada no te va a hacer absolutamente nada en Mm, tu cuerpo. Y hacerle ese cambio desde la primer consulta, sí, la La gente, verdad es bonito hacer ese cambio de chip, sí, porque la abrir los gente, ojos al Identificar, ¿no? Que paciente. en qué etapa del claro. duelo están, sí, puede estar en negación y de O en ahí nosotros aceptación. partimos, ¿no? Bueno, va a ser un poquito más complicado, va a ser más lento, a lo mejor ya lo está aceptando un poquito más, pero algo que a mí me gustaría comentar con esta misma consultante de lo que le pareció un shock y todo eso, Ujú, es que también me comentó, ella sí se veía muy dañada no dañada, sino psicológicamente menos estable con este diagnóstico de la diabetes porque era muy reciente. Entonces, a ella lo que le dolió fue que la trataran como una cifra más y me lo dijo tal cual. Me ujú, dijo, me trataron como una cifra más, me aventaron el medicamento y me dijeron, ahí te va. Entonces, no tengo mm, ni idea de cómo, qué tengo que hacer, de cuándo lo tengo que hacer. Entonces yo le dije, bueno, vamos a empezar, ¿no? Pues por lo básico, haciendo la historia clínica. ¿Tienes un glucómetro? Te pinchas el dedo, te mides tu glucosa. Sí, sí tengo uno, pero la verdad no sé para qué sirve, me dijo. O sea, me llegué a medir la glucosa, pero realmente para mí ver esa cifra en el glucómetro solo es un recordatorio de que tengo diabetes. mm, pero mira, eso que acabas de mencionar tú, de que al paciente lo trataron como una cifra más, véanlo del lado positivo. mm, Cuando un doctor te avienta los medicamentos porque tienes diabetes, ve el lado positivo, que no está tan complicado. mm. ¿Sí me explico? O Sí, sea, sí. hay que cambiar el chip y decirle al paciente, ¿por qué crees que el doctor te aventó con tu metformina y te aventó con tu Ujú, XY medicamento así Mm, nomás? Pues porque realmente no eres algo que le va a quitar el ujú. sueño. mm. Preocúpate si te dicen, oye, te ocupo internar porque aquí y acá y ya te... Claro, O sea, claro. ve el lado positivo. ¿Qué te están dando a entender? Que la diabetes que tú Sí, tienes no es o tan... sea, yo creo que es como ver, no está tan mal, pues, ¿no? Ajá. Yo creo Digo, que, viendo lo positivo. sí, viendo el vaso medio lleno, Ajá. estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que hay que difundir esta cuestión porque el tema del diagnóstico de la negación y eso, yo creo que es lo que la gente tiene que tener más trabajado previo a entrar a la consulta de nutrición. Sí, entonces, ¿por qué? Porque si no trae trabajado eso o por lo menos algún avance, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a venir o va a ir a la consulta institucional o a la privada y tal vez no le saque tanto provecho como le pudiera sacar si ya emocionalmente ya viene la persona, tal vez no al 100%, ¿verdad? Con todo el tema resuelto, pero sí ya más aterrizada su cuestión Así emocional, es. ¿no? Y también algo muy importante, bueno, pues ahí entramos nosotros, ¿no? Si está el médico que le avienta el medicamento y no le explica, pues uno como educador en diabetes trata de escuchar, trata de Ujú. guiar al paciente por el mejor camino.
y pues brindarle esas herramientas. Y explicarle los medicamentos. Exactamente, Eso es es muy bien importante importante para que los porque conozcan. ahorita en la actualidad Sí. uno de los medicamentos más modernos, que son las glifosinas, que igual no vamos a entrar tanto en el tema, Mm, pero muchas veces el paciente no entiende que esos medicamentos, su mecanismo de acción es orinar la glucosa. mm, Entonces el paciente va y se hace un examen general de orina y, miren, hombre, estoy orinando glucosa y vengo todo. sí. Entonces, ok, ¿qué medicamentos toma? Ahí. Ah, pues mira, es que ese medicamento es lo que genera. Mm. Entonces no se estrese, o sea, por eso es el papel importante de llevarle una buena consulta, perdón, con esos pacientes Ujú. para quitarles los miedos y las confusiones y todo ese tipo de cosas, Y yo ¿no? siento que una de las enfermedades, en todos los temas de la nutrición hay dudas, ¿no? Hay mitos. Yo tengo un dicho últimamente que digo, el que dice de músico, poeta y loco, todos tienen un poco, ¿no? Ahora es de músico, poeta y nutriólogo, todos tienen un poco, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que realmente la gente sí se tiene que dar la oportunidad de asistir a una consulta de Claro. nutrición donde sepan que sí le pueden abordar bien el tema de diabetes. ¿Para qué? Para que vean que no es tan complicado como ellos creen, o inclusive ahí les voy a tirar otra cuestión. Llegan con la hojita de la consulta del médico, inclusive hasta de médicos privados, ¿sí? Sí. Con estas listas de permitido y prohibido, que la verdad hacen un mega daño a esas listas, porque llega la gente diciendo, oiga, me dieron esto, ¿qué voy a comer? Si me está quitando Casi todo, todo, ¿no? ¿no? Entonces, yo creo que aquí también el llamado al gremio médico, a los colegas médicos, que por supuesto parte esencial de esto es hacer un equipo multidisciplinario, es decirle a los médicos que lo mejor es que cuando tengan un caso de una persona con diabetes, que le digan, ¿sabes qué? Vete a nutrición. Muchos médicos ya lo hacen, pero yo sé que en un principio esas hojitas de permitido y prohibido, que se la dan a todo mundo por igual, em, eh, y tuvieron una buena intención. Yo lo veo como que nadie se las da diciendo, te voy a afectar Ajá. con esto y te voy a generar miedo a los Sí, es tratar de alimentos. ayudar, pues. Pero eso era cuando no existían los licenciados en nutrición y menos los licenciados en nutrición con educador en diabetes. Ahora se tiene que entender desde el ambiente médico que ya hay mucho profesional de la nutrición y también que cada vez hay mucho profesional con el diplomado educador en diabetes. Y el llamado hacia el gremio médico es, con todo el respeto, que lo mejor que pueden hacer es decirle a sus pacientes, vaya a nutrición y punto. Más allá del tema nutricional, pues que se ve en consulta, ¿no? Sí, y creo que, o sea, así como los médicos pueden referir al nutriólogo porque pues es más personalizado con el paciente, con su alimentación, parte de nosotros como educadores en diabetes es que no somos médicos, ¿no? Ujú, O sea, somos licenciados en nutrición con educadores en diabetes, pero por ejemplo, si ahí le vemos en su receta que a lo mejor la medicina que tiene no puede estar haciendo la mejor o la dosis ujú, no puede estar haciendo la mejor, nosotros no la podemos modificar, así como ujú. decir, ¿sabes qué? En vez de tomarte esto, tómate el otro, porque yo soy educador en diabetes y te puedo hacer esto, ¿no? Pues cada quien en su área, pero trabajando juntos podemos lograr una mejor atención también. Súper. Y volviendo a esto de los alimentos prohibidos, yo creo que es la peor forma ahorita que hay Sí. para hablar con el paciente, tratar de prohibir alimentos. Desde mi punto de vista, no hay nada como la educación nutricional, que conozcan qué alimento, para qué función tiene cada alimento en su cuerpo, es muy importante que el paciente lo sepa y pues brindarle pues básicamente pues esa herramienta. El tema de las complicaciones, Ujú. ¿sí? Si quieren comentar como alguna complicación y qué experiencia han tenido con esa complicación, por ejemplo. Bueno, una de las más comunes, y que es una de las partes del protocolo que yo aplico en mi consulta, de hecho, Eduardo la otra vez me ayudó a hacer una, es Ujú, la valoración podológica. ujú, O sea, es cierto, no somos podiatras, no quitamos uñas enterradas, ¿no? Pero ujú. sí revisamos los pies del Sí, pero paciente. con un enfoque hacia eso, pues así. Exactamente, es un enfoque preventivo. Entonces, Claro. ¿qué se hace? Pues yo una vez al mes,
a los pacientes les evalúo los pies Ujú. con unos estándares que ya están establecidos y las herramientas que pues uno tiene para manejarlo. Y simplemente es eso. Si nosotros detectamos alguna cortadita del pie, si detectamos algún tema de resequedad, algún tema de hongos, un niño enterrado, o sea, Ujú. son diferentes cuestiones, algunas cuestiones de los huesos, si tienen los deditos diferentes, hay juanetes, o sea, muchas cosas que valoramos. Referimos al paciente en dado caso de la escala nos dé un positivo, pues oye, este pie tiene un riesgo. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones son las amputaciones de pies por un mal control de la Claro. Y glucosa muy comunes. y son muy comunes, Sí, derivado de, creo que la estadística estaba que es el 3% de los casos por amputaciones no traumáticas ok. a nivel Oye, y nacional. también, bueno, nosotros lo revisamos, ¿no? Como dices tú, una vez al mes, pero también importancia el que el paciente se tiene que estar checando sus pies todos los días. Sí, justamente una de las primeras preguntas que les hago yo a los pacientes, y lo he hecho mucho en conferencias cuando hemos hablado de diabetes, y les Ujú. digo, ¿quién se revisó los pies hoy? Ni uno. Aunque no tengas diabetes, ¿quién se revisó los pies hoy? Claro. Y casi nadie se revisa los pies, inclusive ni se secan los pies cuando se va. O sea, uno se baña y no es de que digo, Claro. no digo que todas las personas, pero ni siquiera se secan los pies, No, pues no, yo creo que es los como que se pies secan solos. pudieran ser de las áreas más Ajá, descuidadas, ¿no? entonces Por así decirlo. en un paciente con diabetes es bien importante que una de las complicaciones es esa, amputación de pies. Entonces hay que revisar los El pies del famoso paciente. pie El diabético, famoso ¿no? pie diabólico, le dicen Diabólico. algunos. Exactamente, el pie diabólico. Ajá. Y la verdad es que esta cuestión, yo lo viví en mi internado médico ahí en el IMSS de Costa Rica, y siendo que es un hospital de segundo nivel, cómo había ingresos a piso por esta complicación de que el pie. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros como internos? Teníamos que hacerle lavados, pero ya al pie ya necrosado, o sea, Ujú. negro, ya Sí, ya listo para amputar. y lo que hacíamos era debridar, ¿sí? Ujú. Debridar con el bisturí. Lo que hacíamos era cortar el área necrosada, el área muerta del pie, hasta que volviera a ver rojo, hasta que volviera a ver Un poquito circulación más de vida, ¿no? y ahí empezar a limpiar. Entonces, cuando cortábamos lo necrosado, la persona ni sentía. Ujú. Pero cuando ya llegábamos al área viva, ahí era donde la persona pegaba el grito en el cielo y era muy complicado porque esto se tenía que hacer, los lavados y debridar diario, diario. Y cuando las personas las ingresaban era porque ya tenían un grado de descuido enorme. Ujú. Y el chiste era como que buscar la cicatrización como para darle Sí. oportunidad, pero mucha gente que se ingresaba, cuando no entraban por medicina interna, entraban por cirugía, pues ya era un tema de que Ujú. ya se estaba pensando en Y, amputar. y hay que entender esto también. A todos los pacientes que vienen con diabetes, si no va a haber un control de su glucosa, como el pie diabético va a seguir avanzando. Va a seguir avanzando y... Sí, hasta que terminan amputando. exactamente. ¿Qué otra complicación? Yo para finalizar con Ah, ok, lo ok. del pie diabético, Sí. para las personas que no sepan por qué se da el pie diabético, Ujú. en grandes rasgos y como muy resumido, las personas que viven con diabetes llegan a perder sensibilidad en los pies, ¿no? Entonces cualquier cortadita, cualquier rasguñito que se hagan en los pies, no lo van a notar. Entonces va a ir creciendo, va a ir creciendo. Entonces esa puede ser una de las causas por las que se origine el pie diabético, Hay ¿no? una pérdida de sensibilidad, Ujú. ¿no? Ajá, es por eso que es importante usar un calzado adecuado, checarse los pies todos los días, como decían mis compañeros. Hidratarlos bien, ¿no? Se Ujú, Sí, tienen humectarlos. humectarlos. así Hay es. esos. ¿Qué tanto funcionan estos calcetines de compresión? No sé si les ha tocado verlos para Ujú. que los venden como ideales para Ujú. personas con Sí, es por diabetes. el tema circulatorio, pues Ajá, como Sí, ya la sensibilidad ya está afectada, sí. entonces esa compresión de las calcetas mejora el tema de sensibilidad. Ok, Es sí, más que sí. nada para eso, Sí hay pues un no tema. le voy a decir que es la solución. Ok. Mientras no regules tus glucosas, no va a haber Nunca. solución. Eso es lo Eso importante, es lo ¿no? más Decirle a la gente, importante. puede tener Sí, 30 pares de calcetines, no le pero va a si servir de nada, sigues ¿no? teniendo glucosas de 400, pues de nada te va a servir, ¿no? Excelente. Y la otra complicación, si la quieren abordar, no sé en qué orden las quieren abordar, pero pudiera ser la nefropatía diabética, Ok. que es el daño al riñón ujú, ocasionado por ujú. elevaciones de glucosas. Ahí si De hecho, alguien quiere el empezarla, riñón se considera un órgano blanco, ¿no? de la- De la diabetes, sí, es un órgano
que justamente en una persona con diabetes mal controlada o descontrolada, el riñón, un gran porcentaje de cuando una persona tiene insuficiencia renal es por diabetes y por la presión alta. De hecho, cuando yo recibo en consulta personas que sé que agendaron por el tema de insuficiencia renal, desde que se sientan les pregunto, ¿no? Oye, ¿tienes diabetes, tienes hipertensión o las dos? Y la gente se asombra, ¿no? Porque dice, wow, el doctor es adivino, ¿qué? ¿Cómo supo que? Pero es meramente estadística. Desgraciadamente uno cuando hace eso, hace esas preguntas, uno está literal apostándole a la estadística. Entonces, las personas con diabetes, las personas que tienen la presión alta o que tienen las dos, tienen que llevar un muy buen control de ambas enfermedades crónicas porque hay tema con los riñones, ¿no? Así es, y hay que recordar que estas enfermedades van de la mano y las dos requieren un cambio en su alimentación contundente para lograr un control óptimo tanto de presión como de glucosa. Y hablando del lado feo, si lo quieren ver así, ¿qué ocasiona un riñón dañado o qué ocasiona un riñón que perdió función? Simplemente entender que el riñón pues es el órgano encargado de eliminar algunos desechos, pero también es un órgano encargado de reabsorber algunos de los desechos. En este caso hay reabsorción de glucosa. Entonces, cuando un riñón empieza a perder su vida o su tasa de filtración. Su capacidad de filtrar, ¿no? Exacto, su capacidad de filtrar. ¿Qué termina filtrando el riñón? Sangre. Exacto, sí, es el órgano que purifica, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces... Desintoxica. Desintoxica. Aquí sí podemos usar correctamente la palabra dita. Porque si podemos decir que uno de los órganos o el órgano más importante que se encarga diario de realmente desintoxicarnos, pues justamente son los riñones. Exacto. Sí, entonces cuando un paciente ya empieza a tener esos problemas, empieza a disminuir la función de ese riñón. Entonces, ¿qué pasa? El paciente se empieza a intoxicar. ¿Por qué? Porque no empieza a haber filtración. Exacto. Y ya vienen otros problemas más importantes. Ahí quisiera ver con esta cuestión de que los riñones ya no sirven y este producto de desecho, en vez de salir del cuerpo, los empieza a retener la sangre. Ahí quisiera ver que toda esta gente que difunde los jugos verdes como desintoxicantes, le diera una terapia de jugos verdes a una persona que realmente está intoxicada para que vean que 0% te desintoxican este tipo de estrategias como los jugos verdes, que justo de eso ya tenemos un episodio de los jugos verdes. ¿Les tocó estar en el episodio? A mí me tocó participar. A la Alexis sí. Así Yo que si usted después de este episodio vaya a nuestro canal y ahí va a encontrar jugos verdes y otros temas muy importantes. Tenemos 2 episodios que hemos hablado acerca de la pérdida de grasa en tips para perder grasa corporal. Y de una vez vamos, ¿mande? 2 partes ahí. 2 partes por si ahí, se quieren maratonear. Exacto. Y bueno, y de una vez vamos a aprovechar este espacio que estábamos diciendo para compartir nuestras redes sociales. ¿Qué les parece, América? Si gustas, por favor. Así es, yo estoy en Instagram como @NutriAmericaGuerrero. Igual en redes sociales, nutriólogo clínico Alexis Soto. Yo estoy en Instagram como médico nutriólogo clínico Dr. Netza Díaz, pero póngale médico nutriólogo clínico. Yo estoy en Instagram igual, nutriólogo Eduardo Sánchez. Excelente. Ahí para que justamente nos siga y esté al pendiente pues de todo lo que le estamos compartiendo sobre temas de diabetes o sobre temas de la nutrición. La nutrición en general. Y también siga las redes sociales de nuestra cuenta que es Nutrimédica. ¿Sale? Vale. Muy bien. Nada más para añadir pues que el riñón no va a tolerar niveles altos de glucosa en sangre, arriba de 180 miligramos por decilitro. Entonces vamos a lo mismo. No es importante controlar también nuestros niveles de glucosa en sangre. Siempre importantísimo. Sí, y nada más aclararles a las personas y entiéndase que vivir con una complicación, llámese renal, llámese una amputación de pie, o la que no hemos mencionado que sería retinopatía, que es la ceguera, pues imagínate un padre de familia que es el solvento que es el que trae la comida a casa, que es el que está ganando el peso del día. Por si sea el único o el más importante, ¿no? Sí, o la mamá. O mitad y mitad, ¿sabes? Sí. Que aunque sea mitad y mitad, se te quita la mitad de tus ingresos y... Exacto, o sea, por X o Y situación que no controlaste, ya no puedes trabajar.
¿qué conlleva eso en la familia? O sea, por eso es la importancia de, ok, si ya te diagnosticaron, no pasa nada, vamos a atender la situación, Claro. pero no lo dejes pasar, porque si tú eres el solvente de una familia donde ya no puedes ver, o donde te hagan una amputación, o donde ya te tengas que estar yendo a conectar un Sí. aparato 3 veces a la semana para que te esté limpiando la sangre, pues eso qué calidad de vida te va Y a tener. todo eso se puede prevenir, mis amigos, mi Alexis, o con algo pues muy importante, ¿no? Checando algo tan simple, tu glucosa. Sí, Con el Sí. monitoreo de glucosa podemos ver si la dosis de medicamento está bien, qué ajustes podemos hacer con tu alimentación, si puedes hacer ejercicio o no, checándote tu glucosa. Por eso es muy importante, a final de cuentas, estar checando. Algo que me da horror a mí ver y que les voy a pasar aquí un tip: no Ujú. se chequen la glucosa en el medio del dedo porque va a ser un poquito más doloroso. Siempre Mm. busquen la parte del ladito, porque de la parte al lado para que sea pues menos dolorosa. ¿Qué es el medio? ¿Esto o En la pura esto yemita, acá? en la pura En la yemita, pura sí, yema, sí pues. es. Sí, es No. donde se suele casi siempre, Ujú. casi Sí. es lo común que todos Fíjense conocen, ¿no? cómo, que para que la gente que nos ve entienda esto, como algo tan sencillo, Puede eh, prevenir complicaciones. exacto, ¿no? Y inclusive esta parte, ¿cómo es el pulpejo, no? ¿O Ay, cuál es el sí, no, pulpejo? No, es eso que, sí. bueno, creo que en medicina este es el pulpejo, Ok. o sea, es como la, la yema, la que le Ajá, llamamos sí, nosotros la yema, yemita del dedo. pero esto sería como que el costado del dedo, ¿no? Sí, Aquí es donde, siempre les digo yo partes laterales, exacto, porque anatómicamente hablando las irrigaciones sanguíneas vienen por las partes laterales de los dedos, entonces es más fácil tomar la glucosa por la parte lateral del dedo. sí. Y no me sé el nombre porque yo nomás me aprendí lo de falange, falangina y falangeta, y ya está ahí. Oye, me acordé ahorita cuando fui a sacar la visa. Ajá. Yo fui a sacar la visa como estudiante de medicina y fui solo porque mi familia de toda tenía y yo estaba haciendo mi internado justamente. Y cuando pedí permiso en el internado para la fecha de la visa y me dijeron que sí. Entonces yo me fui todo dormido. Fueron como unas vacaciones en el autobús ese del el Nabola Tours que fuimos a Hermosillo, que fui a Hermosillo yo Ujú. solo. Y cuando me ve el migra me dice, ¿qué haces? No, pues soy egresado de medicina, estoy haciendo mi internado en este hospital, así, así. Y ya como que te hacen preguntas capciosonas para ver si te. Y me dijo, ok, me dice, ¿cómo se llaman los huesos de la mano? Y yo, Entonces, por eso lo traen eso sí presente. la estudié, dije yo. Y ya le dije, falange, falangina y falangeta. Yo digo que el gringo ni sabía cómo se llamaban los huesos de la A ver si mano, era pues, ¿tú cierto. crees? Nomás querías que yo le dijera nombres raros para... Le puede haber Ajá. dicho cochinín, cochinote y cochinada y me hubiera pasado, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Aprobado, me dijo. Usted sí estudio. Oigan, y en este sentido de medirnos la glucosa, hay que aclararle a la gente algo, ¿no? El tema de diabetes es Extensísimo. enorme, Muy es grande. un universo. No nos va a alcanzar ahorita casi la hora que ya tenemos del podcast. Por eso es que nos vamos a volver a reunir esta mesa para volver a hablar exclusivamente del tema de diabetes. Pero quiero comentarles una cosa. Ahorita estamos hablando prácticamente de diabetes tipo 2. Ujú. Sí, ¿Sí? claro. Vamos, para que la gente sepa, vamos a tener episodios más de diabetes tipo 2, pero también de diabetes tipo 1. Sí, sí, nada más para aclarar eso, pero las complicaciones Sí, abarcan los 3 tipos de todo. diabetes. O sea, Eso es muy el importante. tema de las complicaciones no es exclusivo de un Exacto. tipo, que hay diferentes tipos, Sí, 1, 2, gestacional, y ahora que se pusieron muy de moda las MODI, aunque suene así como redundante, rimen. Sí. aunque rimen, pero las complicaciones son para todas. exactamente. Entonces, aunque sea cualquier tipo de diabetes, hay que cuidarse. le puede gangrenar Exacto. al grado de amputar el pie, Hay niños ya con problemas renales también. infartos. Esa es la complicación no mencionada dentro de las dentro de las complicaciones. Cuando a ti te enseñan y te dicen a complicaciones de diabetes, amputaciones, problemas del riñón, problemas de ceguera. Pero ya en la actualidad y después del COVID, Ya, la diabetes ya está mucho más relacionada también a infarto agudo del miocardio. y hay que acordarnos que los problemas cardíacos y sobre todo el infarto es la causa número 1 de muerte a nivel México y a nivel mundial. Y esta estadística de infartos entra, o sea, tiene su cabida los infartos debidos por diabetes. Y yo creo que alguien que tiene elevado el colesterol y triglicéridos sabe que se puede infartar.
Alguien que tiene elevada la presión sabe que se puede infartar, pero yo creo que mucha gente que tiene Sí, no lo diabetes relaciona. no dimensiona Ujú. que también la diabetes te puede infartar. Ahí está Exactamente. el tema. Sí, sí, sí. Y Ahí- como dices, es un padecimiento que dicen, no me duele, no lo siento. Justo. Entonces, ¿cómo, Es cómo, algo silencioso, ajá, ¿no, América? cómo nos vamos es una enfermedad silenciosa como la hipertensión arterial, Tal ¿no? cual, ¿no? Como todas las crónicas Ujú. Sí, degenerativas, sí, al final. desgraciadamente son silenciosas porque si algo en la diabetes te doliera o en la hipertensión o en el colesterol triglicérido o en el exceso de grasa corporal, porque la obesidad es una enfermedad Ujú. crónico-degenerativa, el exceso de grasa corporal, definido como obesidad, si algo de eso nos doliera en cuanto va empezando, como cuando nos duele una muela, ¿qué pasa? Pues Lo imagínense, tratamos. saliéramos Ujú. corriendo con el médico, con el nutriólogo, con nuestro psicólogo para tratarnos Sí, sí. multidisciplinariamente toda Que esta cuestión. inclusive ya las enfermedades crónicas ya cambiaron de nombre y todas Mm, tienen de nombre principal la palabra cardio. mm, Todos son desórdenes metabólicos, sí, pero que afectan ¿qué? El tema cardíaco o el infarto. Entonces sí, ahorita ya todas las enfermedades se engloban en un grupo que se llama enfermedades cardiometabólicas. sí, Ya, ¿por qué? Porque son esas que te desencadenan ¿qué? Un exacto. infarto y va todo relacionado al Así corazón. es. Y ahorita hablando de estas de colesterol, triglicéridos, Ujú. estas dislipidemias, ¿no? Por así decirlo. Hay que recordar que hay que hacer los estudios frecuentemente. Si vives con diabetes y tienes un descontrol de glucosa, de pérdida cada 3 meses hay que hacer los estudios. Sí, ¿Cada cuánto pides estudios y qué estudios se te hacen a ti como de rigor de estar cajón. pidiendo? Yo pues perfil lipídico, más que nada, para saber cómo anda su colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, microalbuminuria y creatinina también, muy importante, y hemoglobina glucosilada. Claro. Esto Ujú. es algo muy importante para conocer cómo andó tu glucosa después de 3 meses atrás. Es muy bueno Un ahí, promedio, ¿no? De los así es. últimos 3 meses. Del Y 1 al 10, ¿qué tan importante es que una persona que vive con diabetes tenga un glucómetro? uf, Uh, más 10. Pues es que importantísimo. digamos lo que es 10 el o estándar de oro 20. del Sí. control. Exactamente. Digo, ahora ya la nueva tecnología nos da para usar unos sensores Exacto. que Ajá. si se estuvieran patrocinando, Sensores de... ¿Cómo sensores es? ¿Cómo es la marca? del Eh, freestyle pero es de Abbott, ¿no? de Abbott, de la De empresa Abbott. Abbott, que si Abbott, quiere, así, patrocínanos. patrocínanos. Esos sensores, la verdad que vinieron a revolucionar el mundo de la diabetes Claro. porque de entrada te quitaron los pinchazos del dedo. O Sí. sea, ya no te tienes que estar picando los Hay dedos. gente que aunque las agujas, aunque realmente, o sea, Una hacértelo lanceta es con la un... lanceta, con la Ujú. mano sí te va a doler. Ujú. Pero Pero con hacerlo la con la pluma. plumilla, la verdad es que no duele nada. La Pero aún verdad así es, hay gente que tiene miedo Sí, a sí, sí, eso. sí. Inclusive las plumas de lancetas traen grados Sí, de punción porque recordemos que hay pacientes que tienen los callos de las manos muy gruesos exacto. y no Hay puedes quien tiene picar. el cuero Sí, grueso, el cuero ¿no? grueso, exacto. Exactamente. Entonces, pero estos sensores, la verdad que a mí me gusta mucho ponérselo a los pacientes, Sí, por ese tema, pues porque inclusive te dan, que igual a lo mejor lo tocamos más adelante, sí, podemos invitar variables, sí, ¿cómo le se llama? hablamos a José Urrea, A que es José. el representante de los Claro, sensores, aquí lo vamos a tener. nos dan terminología nueva. O sea, ya en la actualidad, ya Exacto. el checar solo glucosa es muy bueno y lo hacemos con pacientes que probablemente no tengan acceso a estas tecnologías nuevas, pero ya el tener un sensor te da cosas que antes no se conocían, Justo. como, igual no lo voy a mencionar todo, pero los tiempos en rango, las variabilidades glucémicas, te da hemoglobina glucosilada, te da tiempos postprandiales exactos, o sea, te da muchas cosas esos sensores y hacen que el control y el tratamiento nutricional sean mucho más adecuados para cada Sí, paciente Y exacto, más porque personalizado, de y mejor más calidad. hay que personalizados. acordarnos que medir la glucosa es casi, casi como tomarnos una fotografía. O sea, es como yo te tomo una fotografía ahorita, pero solamente capturé el segundo, el instante de la fotografía, pero ya la cara, los gestos que hiciste después de la fotografía y todo ese tiempo, no sabemos cuál. Y con los sensores de glucosa, cuando la persona se está Ujú. haciendo ese monitoreo, pues ahí sale todo así en tiempo real, tal cual como está, Ujú. ¿no? Sí, pero igual, si la paciente no puede, no pasa Exacto. nada. Checamos glucosas, nada más estén conscientes que les van a dar más piquetes en el dedo, pero se puede hacer de las dos maneras, ¿no? Como dice el que es perico, donde se es verde. Claro.
Y no fomentar tanto la idea de que es doloroso, ¿no? Hay que Sí. decirles, no, pues es un piquetito que si te lo haces aquí, a lo mejor sí te va a doler. Yo creo que si se hace bien no duele, Para ¿no? eso es, para eso es el lancetero, ¿no? Para tratar de que sea, como dice Sí. la compañera América, menos doloroso y poder ahí nivelar esos, Ujú. Sí, esos... como comentabas, o sea, que sea de ladito, o sea, una técnica correcta para que no sea doloroso, Que le porque sepan regular a su grosor de piel en la así es. lanceta. Y pues ya si el paciente quiere, o sea, tiene la manera y cómo de ponerse un sensor, está mucho mejor, ¿Cuánto ¿no? anda un sensor de glucosa ahorita? Pues ¿Mil qué? ahorita hay promociones, no, la verdad no me la sé, la verdad no me la sé, pero debe andar entre los Más o 1200, menos, o 1500. 1500 Yo creo que en pesos. ese rango En andan, ese rango, sí. nada más que recuerden que duran 15 días. Eso sí es lo Exacto. único, Sí. que el tiempo de vida es cada 15 días, pero sí nos da un Y control. también un sensor de glucosa ahorita nada más así como pregunta, entra para cualquier tipo de diabetes. Sí, 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 sí. Así es. Sí, Sí. no hay un tema de cuál, Vamos a tener un pero episodio así muy profundo acerca del sensor de glucosa. ¿Por qué? Porque en parte es una nueva tecnología, sí, en exacto. parte es una nueva tecnología y en parte porque también esto puede ser algo muy práctico para mucha gente que tal vez tenga mucha complicación con el tema del glucómetro y bueno, decida invertir su economía en esta cuestión así como le invierte su economía, oiga, a cualquier cosa. O sea, ¿sabes cuánto comprar una coca de 2 litros, cuánto te quita al mes Sí, diario en cada claro. comida? O sea, si tú, este es el tema al final del día de prioridades hacia dónde vas a enfocar tu economía, ¿no? Insistimos, si no se puede el sensor, no pasa nada, ¿no? Método tradición. Con glucómetro. Exactamente. Sí, Digámoslo sí, así, sí. ¿no? Y aquí yo les quisiera, Ajá. porque es cierto, no nos alcanza el tiempo para hablar de diabetes, pero ¿qué les parece si hacemos una dinámica de que cada quien suelte un mito? Sí, Cada quien suelte uno de los mitos que ha escuchado en excelente. consulta y los debatimos aquí a ver Esta qué. sección se llama Los Las mitos. dinámicas de Alexis. Así como Mitos. los mitos en diabetes. Aquí Excelente. detrás de cámara le van a poner Así como efectos empezamos a presentarnos en el el podcast, DJ. ¿no? América Sí, que sí, empiece. adelante, adelante. Que quiero mencionar que independientemente cuando se publique este podcast, lo más probable es que pueda ser como por el domingo, hoy estamos a jueves Sí. grabándolo. Hola, Alexis del futuro. Acaba de ser, hey, hola Alexis del futuro. ¿Qué te desayunaste el domingo? Queremos felicitar a la doctora América, acaba de ser su cumpleaños. ¡Bravo! Felicidades. Muchas América, gracias. felicidades y es un gusto pues también aquí celebrarte tu cumpleaños en la clínica, ¿eh? Gracias, mi Así primer es. cuarto de siglo. ¿Cuántos cumpleaños hemos celebrado en clínica? Como, ¿ya ese es el tercero o el segundo? El El tercero, sí. tercero, ¿verdad? Sí. Wow, qué. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, chiquita, la conocí, chiquita aquí. Güerita. Exacto. Ya no tengo pelo. Exacto, doctora. Pero sí, no, que empiece, que empiece. Adelante, doctora. Bueno, uno de los más comunes, yo creo que sería el no puedo comer fruta. Ya. Ok. O Ujú. no me va a dar fruta, ¿verdad? O Sí. no puedo comer fruta. Le voy a decir por qué, o sea, ¿por qué? ¿De dónde has escuchado eso? No, pues es un carbohidrato, ¿no? A lo mejor tienen como que la idea de que es un carbohidrato, Ujú. pero no saben a lo mejor que otro tipo de alimentos son carbohidratos Ujú. también. Y yo le digo, mira, sí puedes comer fruta, pero vamos a ver de qué manera lo haces y en qué porciones lo haces. Al igual como la fruta es un carbohidrato, también, por ejemplo, el arroz es un carbohidrato, el pan es un carbohidrato, todos esos, ese grupo de alimentos de los cereales, pero hay que elegir qué carbohidratos y de qué calidad vas a comer, ¿no? O sea, no te vas a comer a lo mejor un carbohidrato que está súper procesado como un pastel, un bollito, algo así que venga siendo un carbohidrato más simple. Hay que cambiarlo por versiones integrales, hay que cambiarlo por también la fibra de las verduras. Entonces, sí se puede consumir carbohidratos, pero para eso también funge una función muy importante los nutriólogos, que vamos a saber cómo cuadrar y de qué manera hacer que tú puedas comer esos carbohidratos, pero no los vamos a omitir porque son muy importantes. Súper. Sí, sí, que es parte de la educación que hacemos, que los pacientes identifiquen qué alimentos aportan carbohidratos, qué alimentos no me aportan carbohidratos para mejorar el control El de las tema de los glucosas. refinados, de los Exactamente. complejos y de las cantidades y toda esta cuestión de cuántos gramos de carbohidrato hay Ujú. que estar consumiendo, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, uno de los mitos que más me ha tocado a mí y lo hago mucho en redes sociales Ujú. es el tema de que la insulina deja ciego. Ok. Ese es uno de los mitos que se siguen escuchando a pesar de los años. Y los pacientes le siguen teniendo miedo a ponerse Sí. insulina O que lo tomen porque, como un castigo, ¿no? como un castigo. Ujú. ¿Por qué? Porque normalmente los médicos anteriormente, pues era como que te voy a dejar la insulina hasta el último.
te voy a dar todos los Justo. medicamentos orales y al último la insulina, ya el paciente interpretaba, oh, pues ya me estás dando lo último por Exacto. la última opción de tratamiento. Cuando ya en la actualidad se ha visto que inclusive iniciar esquemas de insulina en cuanto hay Así es. diagnóstico de diabetes es de los mejores tratamientos. ¿Por qué? Porque haces que el páncreas se desgaste menos para la producción de insulina. Sí. Entonces, no deja ciega la insulina, nada más que igual en otro episodio lo vemos, hay que saber cómo administrarla, en qué cantidades, los cuidados después de usar la insulina y otras cuestiones ahí importantes, pero no, la insulina no te deja ciego. Inclusive, exactamente, inclusive hasta en países europeos, la insulina ha sido tratamiento de primera intención. Ujú. El tratamiento de primera intención, y aquí, justamente como lo comentas, Alexis, se ve como algo que, y ya te vas a morir, pues ahí te va insulina. Y mucha gente dice, no, es que a mi comadre en cuanto le pusieron la insulina, ¿Ah, sí? se murió. Entonces, no, su comadre no se murió. De hecho, la insulina salva vidas. Exacto. Sí. El tema es que su comadre se descuidó tanto que ni la insulina, desgraciadamente, Ujú. al nivel que estaba, la ayudó a salir de esta Y cuestión, creo ¿no? yo que es más en diabetes tipo 2 el que lo tomen por ese lado, porque pues con diabetes tipo 1 no hay de otra, ¿no? O sea, insulina Exacto. desde Desde inicio. siempre, ajá. Sí, Pero con diabetes tipo 2 la gente yo sí siento que lo ve como de, ay, no lo hice bien, me van a castigar poniéndome Sí. insulina. inclusive vamos a tener aquí en esta misma mesa con ustedes aquí como el equipo de educadores de diabetes aquí en Nutrimédica. Hay que tener en esta mesa a pacientes con diabetes tipo 1 que se ponen insulina, niñitos. Hay que tener a pacientes que recién les van dando el diagnóstico. Hay que tener a Sí. pacientes que tienen años con diabetes y que se están controlando bien, Y ¿no? también una bien interesante que es la de que me ha tocado y que tengo en consulta a pacientes es diabetes gestacional, Justo. que es cuando se da también en el embarazo este Yo, trastorno. yo me acuerdo mucho de una paciente de diabetes gestacional porque yo ya después de que ella me mencionó eso, yo se lo menciono ahora a las pacientes que me llegan Ujú. embarazaditas con el tema de la diabetes gestacional, que me dijo, esta paciente llegó como a la mitad del último trimestre, Ok. ¿sí? ¿Y por qué? Porque ella hizo Decidia, desde cuando que su gine le había dicho, ¿no? Que checara el tema de la nutrición, pero dice, hubiera venido antes. O sea, vio que no se le castigó, vio que Ujú. evolucionó súper bien, se sintió tan bien en ese poquito semanas que pudimos estarla abordando. Entonces, cuando yo recibo a una paciente con diabetes gestacional y le digo, mira, hazme esto, vas a ver cómo te vas a ir sintiendo y todo, y vas a haber deseado haber venido antes. Y así quedan así como que, órale, ¿verdad? Ahí Sí. les va mi mito. Va. Y tiene mucho que ver con a la hora de que las personas que viven con diabetes quieren endulzar, Ok. porque utilizan miel para endulzar, por ejemplo, el café, Ujú. utilizan miel de abeja, miel de agave, incluso utilizan azúcar BC, que también eleva los niveles de glucosa, se da baja en calorías, y utilizan azúcar mascabado. ¿Por qué lo comento esto? Porque todo esto, inclusive el azúcar mascabado, las personas con diabetes dicen, pues como el azúcar mascabado está cafecita, pues no me va a pasar Como la nada. sal rosada, ¿no? Y hace, como la sal del Himalaya, ¿no? Y hacen el tema de todo esto, plebes, es que hacen el uso, pero sobre todo el abuso. Entonces dicen, no me controlo, no me controlo. Y resulta que la persona es súper cafetera o cada vez que se hace una agüita fresca o así, le anda echando 2, 3 sobrecitos o cucharadas de azúcar mascabado. Y de veras, ha sido un tema que me ha tocado ver de que, no, yo endulzo, oiga, endulzo súper bien mis cosas. ¿Con qué endulza? Con azúcar morena. Y es como, porque Viene siendo casi lo mismo, ¿no? Prácticamente. tienen prácticamente El azúcar blanco, la el azúcar misma refinado. cuestión del azúcar refinada, pues. Ujú. Entonces, en esta cuestión, hasta que tal vez no se le haga un buen cálculo, una buena indicación, o que de plano le digan que de momento utilice sustitutos de azúcar, ¿no? Como el stevia, el fruto del monje, Que también tienen que ir bien medidos, ¿no? bien También medidos, recuerda que el tema de edulcorantes es exactamente. otro que se puede Pero justamente discutir. estos ya de entrada no le van a Exacto. elevar la La glucosa, glucosa. ¿no? Ujú. A diferencia de lo que sería que de entrada hagan el uso y el abuso de la Ujú. miel de agave, del azúcar mascabado morena Sí, sí, o que porque te las venden como opción o saludable. el azúcar BC, ¿no? Ajá, que te las venden como opción saludable para un paciente con diabetes Exacto. y realmente pues así
lo Sigue quieres siendo comparar, azúcar. sigue siendo Sí. técnicamente lo mismo y la gente, desgraciadamente, cuando nos dan un visto bueno, tendemos a abusar de esa parte, ¿no? Exacto. Sí, yo sigo con el mito, ¿verdad? Dele. Bueno, ¿tengo que dejar de comer tortilla o arroz? Mm, La respuesta es sumamente no. ujú. Solamente hay que medir estas concentraciones de carbohidratos que se le van a estar dando al paciente al día y pues prácticamente se puede seguir consumiendo y tener un control óptimo. Hay que recordar que si dejamos de consumir este tipo de alimentos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una hipoglucemia que desafortunadamente va a entrar también como una complicación de la diabetes. Así que siempre todo tiene que estar bien medido para el paciente que llegue con diabetes, ¿no? Muy importante. Nada con exceso, todo con medida. Como dicen los Entra, como comerciales. dicen los comerciales. Y otra frase que a mí me gusta mucho es que en la dosis está el veneno. Y aplica Sí, para para todo, muchos pues. temas, inclusive para este. Muy bien, plebes. Pues se nos llegó nuestro tiempo de esta primera intervención aquí en el podcast de Nutrimédica, hablando en la mesa con el equipo de profesionales de la clínica en el tema de diabetes. Así que si usted le interesa, ya sea para usted que nos está viendo, escuchando, o para una persona que conozca y que quiera mucho y que le quiera decir, hey, mira, existen estos profesionales, estas personas que te pueden apoyar en la nutrición de la diabetes, pues decirle a la gente que pues aquí estamos en la clínica para servirles, ¿verdad? Los números de recepción de la clínica son 6677-574845 y estamos ubicados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, pero en la parte del mundo donde esté llegando este podcast, pues también pueden hacer consulta a distancia al mismo número, 6677-574845. Sigan nuestras redes sociales de Nutrimédica, pero también nuestras redes sociales personales, América, @Nutriamérica Guerrero en Instagram. en Instagram. Sí, igual en todas las redes sociales, @nutriólogo clínico Alexis Soto. Y si manchecita, ya para Sí, cerrar el sí. tema, la frase que yo le dejo a todos mis pacientes en consulta y que es la que yo quiero que la gente entienda, es que en diabetes la nutrición es el tratamiento, Ujú, no es parte del tratamiento. Es ujú, el tratamiento, porque justo. tú puedes tener X, Y cantidad de medicamentos, pero si no cuidas la parte de nutrición, Nunca va a jamás te vas a controlar. controlar. Ese sandwichito, esas quesadillitas, esos huevitos, esas almendritas o esa fruta, ese pollito que usted tiene, ahí está su medicamento, Todo ahí tiene está un su Esa es la porqué. clave. tratamiento, Esa es la clave justamente. del éxito para el ¿Tus redes tratamiento. sociales, Edu? Mis redes sociales son el nutriólogo Eduardo Sánchez. Ahí estamos pendientes ¿Y subiendo redes con sociales. qué quieres concluir? Yo quisiera concluir, bueno, la alimentación es parte fundamental para el tratamiento, pero si no tenemos un buen descanso, si no sabemos manejar bien nuestro estrés, desafortunadamente eso también es un hincapié para estar elevando tu glucosa, así que hay que cuidar mucho el entorno en el que estamos viviendo y pues básicamente es fundamental, amigos. Así que un gusto estar aquí, poder aportar un poco con ustedes, siempre Súper, lo he dicho. gracias. Gracias, Edu. Gracias. América. Si tienen la oportunidad, acérquense a un educador en diabetes, la verdad no se van a arrepentir. Créanme que lo menos que vamos a hacer es juzgarlos o tratarlos de menos. Lo que queremos es ayudarlos y explicarles de la mejor manera cómo llevar este padecimiento y cómo aprender a vivir con la diabetes, ya que no es el fin del mundo y los vamos a acompañar en todo momento. Hay mucho que decir con el tema de diabetes y por eso vamos a estar ahí diseñándoles episodios para todo este tipo de temas y que y que cada vez vaya conociendo más a América, a Alexis, a Eduardo, para Y que que si tienen justamente, preguntas, nos las sí, dejen y claro, Claro que sí. Así y es. las que sí. respondemos en otros episodios. Exactamente, igual y vamos a hacer episodios solamente respondiendo preguntas que cada uno de nuestras redes sociales junto con las de Nutrimédica, la gente nos vaya lanzando, las vamos a ir juntando y aquí las vamos a ir respondiendo con mucho gusto, ¿no? Plebes, pues es la primera mesa de diabetes, pero de muchas que se van a ir haciendo, así que pues nada, la verdad es que es un gusto haber compartido hoy esta Igualmente. mesa con ustedes y pues agradecerle a toda la gente que nos estuvo viendo y escuchando. Nos vemos en el siguiente capítulo de Nutrimédica, el El podcast. podcast. Y recuerden que en Nutrimédica tenemos Pasión 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 por por nutrirles. nutrirte. Hasta luego.